Sí, sé que es pronto, pero... Ilia sonrió. ¿Por qué esperar? Es perfecto para ti. Realmente lo es, dijo Troy. Eran casi las 2 de la mañana cuando Ilia se detuvo en la entrada de su casa, pero Shane estaba esperando justo detrás de la puerta principal con Anya, ladrando felizmente a sus pies. Te he extrañado, dijo Shane, porque ella es la mejor. Ilia se inclinó y la acarició. Su mano temblaba por alguna razón. Yo también te extrañé. Dulce niña. He terminado de viajar durante mucho tiempo. Se puso de pie para encontrarse con Shane, que estudiaba su rostro con evidente preocupación. ¿Qué? Preguntó Ilia. Shane abrió los brazos. Ven aquí. La cara de Ilia se arrugó antes de estar en sus brazos. Sollozó contra el hombro de Shane sin saber por qué. Shane lo abrazó, le acarició el pelo y le hizo callar sus disculpas. Cuando terminó de llorar, Ilia se sintió vacío. Estaba cansado. Shane lo llevó a la habitación. Anya lo siguió. No, dijo Shane con firmeza cuando Anya quería dormir con ellos. Señaló su cama del perro en la esquina. Ella sigue tratando de dormir conmigo. Creo que me odia porque no la dejo. Eso es bueno, dijo Ilia. Soy demasiado blando con ella. Shen apoyó una mano en la mejilla de Ilia. Eres blando con todos los que amas. Los labios de Ilia se curvaron. No se lo digas a nadie. Ilia miró a Shane. Nos vamos a casar. Tienes que saber algo. ¿Saber qué? Ilia abrió los ojos. No estoy bien. Soy quizás como mi madre, deprimido algunas veces. Y no tiene arreglo. Puede que no sea algo que se pueda arreglar. Shane parecía sorprendido. Lo abrazó. De acuerdo. No puedes culparte a ti mismo. Shane se apoyó. Ilia, ¿estás diciendo que a veces piensas en... No, en realidad no, no lo sé. Siento que a veces podría pensar en ello. Shane parpadeó un par de veces. De acuerdo, susurró. La terapia ayuda y hemos hablado de que tal vez probemos alguna medicación y como eso podría ser difícil al principio con efectos secundarios, es difícil encontrar las pastillas adecuadas, la cantidad adecuada, pero necesito un médico. Creo que hablaré con Terry, el médico del equipo. ¿Crees que estaría de acuerdo en recetar antidepresivos? Preguntó Shane. Sí, por supuesto. Creo que el médico de nuestro equipo se sentiría extraño al respecto. Entonces tu médico de equipo es malo. Sí, suspiró Shane, tal vez. Acarició el cabello de Ilia. Odio que te sientas así a veces, Ilia, dijo Shane suavemente. Odio que tengas que luchar contra ti mismo, pero nunca me vas a asustar, ¿de acuerdo? Y nunca voy a renunciar a ti, ni a nosotros. Así que cualquier cosa que necesites, estoy aquí. ¿Y si no hay nada que puedas hacer? Preguntó Ilia con voz pequeña y asustada. ¿Y si no puedes ayudar? Los rasgos de Shane se transformaron en su cara de capitán de hockey, decidido y sin miedo. Entonces esperaré a tu lado hasta que pueda hacerlo. Besó la frente de Ilia. Me voy a casar contigo, Ilia. Quiero tener hijos contigo. Quiero ser tu acompañante cuando entremos en el Salón de la Fama. Te amo mucho. Luego le dio un beso y Shane dijo, ¿qué necesitas ahora? Dormir, respondió Ilia con sinceridad. Por la mañana probablemente un café. Sonrió pícaramente. Y tal vez algo más. Shane sonrió tanto que sus ojos se arrugaron. Ilia, eso no cura la depresión. ¿Ahora eres médico? Shane se rió. Está bien, vete a dormir. Mayo. Shane cumplió 30 años en mayo. Lo celebró en la casa de campo con sus padres, Ilia y Anya. Su padre hizo una barbacoa de hamburguesa y Shane se comió dos. Y lo remató con un gran trozo de pastel de chocolate. Había decidido que ya no tenía que luchar contra el futuro ni intentar ser perfecto. Había sido un excelente jugador de hockey durante toda su vida y al mismo tiempo había comido alguna que otra hamburguesa con queso y podía seguir haciéndolo. También había decidido que había terminado su contrato con Montreal. JJ se había disculpado incluso por sugerir que Shane había tropezado a propósito, pero ninguno de sus otros compañeros o sus entrenadores lo habían hecho.
Los medios en Montreal habían sido crueles con Shane y no creía que pudiera sentirse bien alguna vez representando a ese equipo nuevamente. Ahora, una semana después del cumpleaños de Shane, él e Ilya estaban esperando hasta julio, cuando empezaba la temporada de agentes libres, para ver qué pasaba. Shane le había dicho a Farhan que Ottawa era su primera opción. A ella no le había sorprendido en absoluto, tanto si acababa en Ottawa como en otro lugar. Quien lo contratara tendría que aceptar que estaba fichando al marido de Ilya Rosanov. Habían enviado las invitaciones para la boda. Era en poco tiempo, pero no sería grande, y la celebrarían en el patio de Ilya en julio, una semana antes de que empezaran sus campamentos benéficos. Quien quiera que estuviera en Ottawa podía venir, sin presiones. Al final del verano se iban a ir de luna de miel a España, porque ninguno de los dos había estado allí, y porque cuando Shane se había atrevido a pedirle sugerencias para las vacaciones, Scott Hunter había enumerado con entusiasmo un montón de lugares allí que eran muy buenos. Shane encontró a Ira en la hamaca detrás de la casa de campo, meciéndose suavemente, mientras el sol se ponía espectacularmente sobre el lago. Era Shane lo que estaba bastante seguro, lo que los fotógrafos llamaban la hora dorada, y le estaba bañado por una luz cálida que hacía brillar su piel y resaltaba cada mechón de bronce de su mechón de rizos. Se había afeitado la barba y el anillo y el crucifijo que llevaba en el cuello brillaban. Shane deseó haber tenido su propio teléfono para poder hacer una foto. Nadie tenía derecho a tener un aspecto tan perfecto. ¿Estás cómodo?, preguntó Shane. Ilya le sonrió. Sí. Shane se abrazó a sí mismo. Hace frío, sin embargo. Ilya extendió su mano y Shane la tomó. Nunca uses esta hamaca, dijo Shane. Hice tacos. Ilya se sentó y se bajó con elegancia de la hamaca de una forma que Shane le parecía imposible. Cada vez que Shane había utilizado la hamaca, básicamente se había tirado al césped, tumbado boca abajo. ¿Dónde está Anya? Está dormida. Se tomaron de la mano mientras volvían a subir a la casa. ¿Quieres ver el partido esta noche? Esta noche comenzaba la última ronda de los playoffs entre Nueva York y Colorado. En realidad no, dijo Ilya. Shane sonrió. Yo tampoco. ¿Sabes lo que quiero hacer? ¿Es algo sucio? No, quiero hacer un video. Eso suena sucio. Ilya se rió. Un video para Instagram. Quiero publicar sobre nosotros. Dejó de caminar y sacó su teléfono. Oh, dijo Shane. ¿Ahora? Sí. Entonces, tras una segunda pausa, Ilya dijo alegremente: Hola, soy Ilya y este es mi novio, Shane. Esto terminamos el spoiler. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. Y bueno, ya nos estamos acercando al final de la historia de Shane e Ilya, así que no se pierdan los siguientes videos, los siguientes spoilers de esta historia. También no se olviden que aquí en el canal ustedes pueden encontrar una lista de reproducción en orden para que ustedes puedan ver, escuchar la historia de Shane e Ilya de principio a fin. Así, muchas gracias. Por favor, si os gustó el video, dale me gusta, suscríbanse al canal. Bye bye.